les vamos a dar la bienvenida. Hoy simplemente yo les presento este seminario que va a tener distintas modalidades, vamos a tener lo medular del cuidado, pero fundamentalmente son las herramientas que queremos proporcionarles a la militancia territorial, sindical, acerca de las políticas públicas y de cómo desarrollarlos. Entonces, antes de empezar, yo les voy a pedir a quienes están en el Zoom y a quienes están acá, un pequeño homenaje a la compañera Eve de Unafini con un aplauso. Gracias por todo, Eve. Muchas gracias. Y ahora sí, las dejo con María Igonet. Ella está a cargo de presentar la mesa. Así que dejo el mando. Gracias, compañeras, por estar. Gracias, Judith. Buenas tardes a todas las que están ahí en el Zoom, que nos están acompañando, las que están presentes. Siempre es tan lindo estar acá en el Instituto Patria. Hace rato que no venía, por distintos motivos nos encontramos con las compañeras de la Comisión de Mujeres y Géneros, que desde donde comenzamos en aquellos años, Judith, donde también planificamos estos seminarios, y hoy estamos en este tan particular, en este tema tan especial, que es la organización, en realidad el título es la Organización Social del Cuidado y el Territorio, pero que tiene que ver con esto que decía Judith, que es darnos herramientas para el territorio, que es fundamental. María Rosa, querida compañera, Lili, bueno, quienes hemos estado de siempre. ¿Por qué el lugar que hoy de alguna manera estoy representando en esta presentación, en esta moderación, es a partir de la Red Federal de Concejalas, que ustedes deben haber escuchado, de estas muchas compañeras militantes a lo largo y a lo ancho del país, que se han organizado en red, justamente entendiendo que es la mejor manera de potenciar y de empoderar cada una de las acciones, y para poder hacer mucho mejor ese trabajo de representación que cada una tiene en su territorio. Es el tomarse de las manos, el compartir proyectos, miradas, de sentir que nadie más está sola. Y en este tema de políticas de cuidado no tengo ninguna duda de la importancia y del rol que seguramente van a tener todos los días con su compromiso que siempre tienen cada una de las concejalas. Y hoy con un panel impresionante de compañeras que tienen mucho que ver con políticas de cuidado. Vamos a comenzar con Virginia Franganillo, Lucía Sirmi y Lucía Porto. Ya voy a presentar a cada una de manera particular, por más que ya todas las conocemos, pero darles ese visto particular que tiene cada una en su aporte. Y justamente recordábamos con Virginia, fue a fines del 2020, principios del 2021, ya nos vino con la propuesta del Isoquito a la Red Federal de Concejalas. Está Marcela, que tuvimos una reunión de la mesa, y nos explicaba qué era esto, este instrumento de seguimiento de los avances, de los logros, de los acuerdos en la 10ª conferencia de CEPAL de la mujer que se hizo en Ecuador, Quito. Se fijaron pasos, metas, propuestas para reducir la brecha de desigualdad, fijadas en el empoderamiento y en la autonomía de las mujeres desde lo político, lo social, lo económico. Y cada país hizo un acuerdo, firmó ese consenso de cómo llevar eso en su país a la práctica, cómo ir avanzando en las propuestas que nos hacían, como pasa en cada conferencia, ¿no? Se fijan documentos y se fijan pasos a seguir, siempre en esta búsqueda de reducir la desigualdad. Y una de las formas de medición de esos avances es lo que se denomina Isoquito. Entonces, Virginia nos propuso, desde la red de concejala, ver cómo podemos instrumentar cada una en su municipio, cada una en su territorio, cómo se van haciendo pequeños, grandes avances en cada uno de estos de lo acordado en ese consenso. Por supuesto
que quedó el puntapié inicial, queda mucho trabajo por hacer, pero justamente ahí, bueno, en ese momento la Red Federal de Concejales estaban trabajando en la modificación de la Ley Orgánica de Municipalidad de la Provincia de Buenos Aires, donde uno de los temas fuertes era que no está prevista las licencias por maternidad a las concejalas. Tienen que plantear un tema de enfermedad para poder tomarse licencia. Bueno, en ese momento ya estábamos hablando de políticas de cuidado. Y ahí les comentaron las concejalas todo lo que venían avanzando, y ahí quedaron como una serie de objetivos para seguir trabajando. Y mucho de eso tenía que ver con cómo instrumentar, qué normativa, qué legislación poder aplicar en cada territorio para estar hablando del uso del tiempo, para estar hablando de cómo implementar las políticas de cuidado, sobre todo en lo que tiene que ver los cuidados comunitarios, ¿cómo es que se llaman? En los lugares, los espacios de cuidado de las primeras infancias, que es donde tienen incidencia las normativas que fijan los consejos deliberantes, las concejalas. Bueno, quedaron ese compromiso, bueno, y hoy nos encontramos en este panel donde vamos a hablar de este tema. Así que bueno, vamos a darle la palabra a Virginia Franganillo. Virginia, como ustedes saben, es socióloga, cursó estudios en la Universidad de Buenos Aires, es feminista, integró el movimiento de mujeres desde su creación y la conocemos como quien estuvo a cargo del Consejo Nacional de la Mujer y de donde allí siempre nos cuenta la lucha que tuvieron junto a un grupo también de compañeras, de enormes compañeras, la veo Juliana Marino que también está ahí, cuando fueron el poder aprobar la ley de cupos, que hizo que nuestro país sea pionera en la ley de cupo. Bueno, con Virginia nos seguimos encontrando en cuanto encuentro para hablar de mujeres hagamos, se hace en los distintos lugares, en los distintos ámbitos, y ahora ella es una gran impulsora de todo lo que tiene que ver con la ley de cuidados. Virginia, todo tuyo. Bueno, un saludo a todas las compañeras que están conectadas. He saludado a algunas. Hoy, ante todo, decir que estoy muy contenta de estar acá. Para muchas de nosotras, el Patria significó un refugio en plena etapa macrista, y de la resistencia hicimos algo sumamente interesante, que fue un encuentro intergeneracional donde debatimos la relación del peronismo y el feminismo. Y estos temas estuvieron, está Juliana ahí, las históricas planteábamos, y muy especialmente yo, que me dediqué muchos años y me sigo dedicando a la educación temprana, a la relación, a la pobreza, al desarrollo comunitario. Acá la veo a María Rosa. Siempre decimos que empezamos a militar en el feminismo ahí, en plena dictadura, ¿no? Y reconociendo y reivindicando la tarea que venían haciendo las compañeras en los barrios. Así que gracias al Patria y gracias a todas nosotras. Hoy yo voy a hablar como una histórica, voy a recuperar un poco la memoria histórica y además como maestrita ciruela. Porque creo que todavía tenemos que seguir explicando qué son los cuidados. Le pasa a las académicas, nos pasa a nosotras en la política, ¿no es cierto? Cuando contamos a la vecina y a una compañera de vida mía, ¿qué te dedicas, Virginia, a los cuidados? ¿Qué dicen? ¿Qué significan los cuidados? Entonces uno googlea y lo primero que aparece son cuidados paliativos. Todavía tenemos que seguir explicando. Pero entonces voy y tomé definiciones, porque es muy importante, ya que están pasando cosas sumamente interesantes en la Argentina, digamos. Por ejemplo, la cumbre número 15 de la CEPAL, que tuvo, digamos, como lema, como propuesta, hacia sociedades del cuidado, para salir de la crisis económica y social. En respuesta a esta crisis del orden de lo civilizatorio, ¿no? Yo pensaba, antes de venir me puse a revisar los correos y venían 3 informaciones.
Una, la cumbre ambiental. El secretario general de la cumbre, secretario general de las Naciones Unidas, comenzó diciendo algo, bueno, algo que es lo que pensamos todos, ¿no? ¿Pacto de solidaridad climática o pacto suicida colectivo? Al ver el resultado de esa cumbre, nos están condenando a lo último, no lo puedo ni mencionar. En el correo que seguía, 2 informes de CEPAL, otro de Naciones Unidas y otro de una ONG, ¿no?, que hacía referencia a que las grandes fortunas durante la pandemia ganaron en 2 años lo que esas mismas empresas habían demorado 25 años. En el otro, porque fue así, ¿no? En la otra comunicación, que la esperanza de vida en América Latina había disminuido 3 puntos en la post-pandemia. Otra, que las mujeres en la post-pandemia hemos perdido, ¿no?, derechos laborales y que llevarían 18 años para recuperar esas posiciones. Entonces, desde el feminismo, podríamos decir, hemos logrado en esta región, la más desigual del mundo, que la CEPAL recoja a esta problemática, a esta política como un tema central. No es un tema novedoso, ¿no es cierto? No lo pensemos solo desde los organismos internacionales, pensemos desde dónde viene esta división sexual del trabajo, y tiene tantos años que algunas lo ubican en el Paleolítico y otras más atrás todavía, pero es en el capitalismo donde esto se consolida institucionalmente, esa división entre el mundo privado y el mundo público, digamos. Pero la crítica feminista, si bien estuvo en voces muy importantes, en el caso de Argentina, Virginia Voltaire, Eva Perón, digamos, pero fue la segunda ola del feminismo donde, ¿no?, se desarrolla una crítica política, digamos, ¿no es cierto?, a lo que significa esta división sexual del trabajo como, digamos, soporte del patriarcado. Entonces, es en esa etapa donde empiezan los primeros estudios, digamos, que directamente, digamos, reconocen que el patriarcado es funcional al capitalismo, porque ese trabajo no reconocido de las mujeres es un trabajo que genera riqueza, y que esa riqueza va a la plusvalía, ¿no?, y que eso es explotación. Estas ideas están desde la década del 60. O sea que muchas generaciones, como han sido mi generación, y otras que vinieron después, nos hemos formado en con esas ideas. Y nuestras luchas y nuestras propuestas, ¿no?, y nuestras transformaciones personales estuvieron dominadas por esa idea. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pasó que durante varias generaciones el empleo femenino y la participación de las mujeres en la vida social y en la vida política se incrementaban, pero la persistencia de esa división sexual del trabajo ya a fines de los 80 o principios de los 90 alarmaba a los organismos internacionales. ¿Qué quería decir? Es que nosotras habíamos salido al mercado de trabajo, ¿no es cierto?, participábamos social y políticamente, tallábamos en el mundo público, pero sin embargo esa división sexual del trabajo se mantenía incólume. ¿A costa de qué? Del cuerpo de las mujeres. Entonces, esa persistencia y todo un proceso epocal, digamos, de transformaciones, que algunas fueron positivas y otras no tan, y otras muy negativas, y voy a plantearlas positivas. El aumento de la expectativa de vida. El aumento de la expectativa de vida generó lo que en primero se empezó a llamar en Europa la crisis de los cuidados, digamos, las transformaciones que se han dado en las familias. La familia nuclear quedó como una opción más, digamos, pero ha quedado no como hegemónica, sino como y dominante, digamos, las familias monomarentales, digamos, los hogares unipersonales, las familias ampliadas, digamos, todas esas transformaciones,
¿no es cierto?, que se han dado en la familia y fundamentalmente, ¿no es cierto?, la inclusión de las mujeres en el mercado de trabajo. Y otras negativas, que son los impactos del modelo neoliberal. El más importante es la pérdida de las sociedades de pleno empleo, digamos, la crisis de los estados de bienestar. Entonces, todo ese proceso epocal lo que trajo como consecuencia es una demanda mayor de cuidados. Lo que entonces se llamó crisis de cuidados en Europa pasó a ser, para el caso de América Latina, una crisis de la reproducción social. De ahí que la crítica feminista avanzó de la división sexual del trabajo a un concepto más comprensivo, digamos, que pueda observar todo el proceso y de los cuidados, no solamente quienes cuidan adentro de la casa, no solo lo doméstico, sino que lo que se vio desde las ciencias sociales de que, digamos, es el mercado, la comunidad y las familias, y el Estado, por supuesto. Entonces, el concepto de cuidado es un concepto mucho más abarcador. Luego, digamos, definiciones como sistema, organización social de los cuidados, que ahí se ve, digamos, en ese mapa lo que se observa y cuesta mucho, digamos, mirarlo desde ahí, es el nivel de familiarización, digamos, que tienen las sociedades latinoamericanas, o sea, de feminización. Cuando miramos quiénes cuidan, ¿no es cierto?, dentro de lo que serían las familias, o sea, las mujeres, el mercado, el Estado y los privados, vemos que en un 90% para el caso argentino cuidamos las mujeres, siempre las mujeres. Y para el caso de los adultos mayores, un 80%. De modo que cuando uno mira ese mapa, es el mapa de las desigualdades sociales y de género. Van juntos. División sexual del trabajo, ¿no es cierto?, cuidados, los cuidados, digamos, como obstáculo para las igualdades, para lograr una mayor igualdad entre los géneros, social, y los cuidados como la base de la reproducción social, de la pobreza y de la indigencia. Cuando nos plantea CEPAL hacer una cumbre centralmente sobre los cuidados, y plantea este desafío, que también es un desafío civilizatorio, la misma crisis civilizatoria, hoy, digamos, desde los feminismos, desde el feminismo, hace una propuesta, digamos, justamente del orden de lo civilizatorio, de construir sociedades donde la vida esté en el centro de la organización de esas sociedades. Es un desafío impresionante, pero quiero decir, hay pocos sectores a nivel internacional que están proponiendo cómo salir de esta crisis. Entonces, si bien reconocemos que hay deudas históricas, porque estas problemáticas, como dije, no son nuevas, estas problemáticas lo que se han reconocido y cada vez más, y fundamentalmente en esta nueva etapa donde el movimiento feminista y fundamentalmente las grandes movilizaciones han instalado en la agenda social y en la agenda política no solamente la problemática de los cuidados, sino la problemática de las desigualdades. Entonces, esta nueva situación, digamos, epocal, tiene varias características, digamos. Una de ellas tiene que ver con la gravitación que ha tenido el feminismo como una fuerza, digamos, de transformación. Eso es lo que nos ha traído hasta acá, ni más ni menos. Algunas definiciones, como dije antes, que voy a hacer, digamos. ¿Qué son los cuidados? Uno lo puede definir de tantísimas formas, pero me gusta decir qué es lo que históricamente, ¿no es cierto?, se le ha asignado a las mujeres y que está
definido de muchas, uno puede decir todas las actividades que hacemos domésticas y las actividades de cuidado, si nos quedamos también cortas, porque también la reproducción del trabajo, entonces es la reproducción del trabajo con todo eso lo que significa, digamos que les damos de comer, los vestimos, etcétera, etcétera. El cuidado, que es una actividad, como sabemos, intensiva, que requiere saberes, que requiere compromiso afectivo, y la reproducción del trabajo. Esas tareas y ese trabajo, cada vez más reconocido y medido, significa, es más, tiene un volumen en horas mayor que la suma del trabajo remunerado de varones y de mujeres. Eso lo sabíamos, pero verlo en números, verlo en el peso que tiene dentro del PBI, es un escándalo. Una serie de definiciones que se instalan con mucha fuerza y que esta cumbre lo ha planteado, digamos, como una propuesta que hoy tiene consenso en todos los países que integramos, digamos, la CEPAL, es el sistema de cuidados. ¿De dónde viene el sistema? ¿Por qué un sistema de cuidados? Viene muy, muy de la mano de lo que es el concepto de sistema de la protección social. Centralmente en América Latina, porque en Europa las cuestiones de los cuidados, en el caso, por ejemplo, de Francia, los cambios se producen en la década del 90, ¿no es cierto? Pero en el caso de América Latina, el tema de los sistemas, la propuesta de los sistemas, que se distingue de los otros pilares, ¿no es cierto?, que constituyen el estado de bienestar o el sistema de protección, que son la salud, la educación y la seguridad social, tiene tiene como objetivo, ¿no es cierto?, pasar, digamos, de la centralidad de los servicios a la centralidad de las personas. En países como los nuestros, tan complejos institucionalmente, en problemáticas que, en temas como la educación, por ejemplo, temprana, digamos, ¿no es cierto?, que tenemos, en el caso de Argentina, sabemos que es un tema muy difícil, y entre los problemas, digamos, centrales que tiene, digamos, la falta, digamos, de una oferta importante, digamos, en materia de educación temprana, es la fragmentación, digamos, por ejemplo, digamos, educación versus desarrollo social. Las características que tiene la Argentina, por otro lado, como país federal, con la particularidad que se han descentralizado, se ha descentralizado la educación y la salud. Los sistemas generan entonces articulaciones institucionales entre los niveles, entre los distintos sectores del Estado y en todas las jurisdicciones. Los sistemas que se plantean y que, bueno, forman parte ya, diríamos, como del deber ser, y que han sido consensuados y se ha instalado en la declaración que se llama Declaración de Buenos Aires, plantean entonces al Estado reconociendo en su potestad indelegable que tiene como objetivo hacer cumplir el derecho al cuidado, o sea, el reconocimiento del derecho al cuidado. Por otra parte, los sistemas lo que requieren, digamos, fundamentalmente es, y veníamos hablando con María Rosa Martínez, presupuestos, importantes presupuestos. Se ha avanzado muchísimo, y en esto puede contar más Lucía Sirmi, que es economista, y en el cálculo tanto de los costos, digamos, o del valor de los cuidados, como lo que significarían esos cuidados
¿no? Para tanto, digamos, la reconstrucción, digamos, y el cuidado de las personas, como para la activación económica vía la generación de empleo. Otra de las bondades que venimos también conversando y planteando hace mucho tiempo, que es la capacidad, ¿no es cierto?, de impactar tanto en la calidad, digamos, de la vida, como en el funcionamiento de la economía. Esto que llaman triples impactos, que en el caso, por ejemplo, de la educación temprana, es un triple impacto. Tiene que ver con el desarrollo, la capacidad, digamos, de una vida digna y con capacidades en una etapa que es fundamental en la constitución de los sujetos, como son esos 1000 días, en la generación de empleo de calidad, y en liberar el tiempo para las familias, fundamentalmente las mujeres, abriendo posibilidades y oportunidades para las mujeres y también, en muchos casos, también para los padres. Hay una serie de formas distintas que tiene la región, por ejemplo, de que avance en materia de políticas de cuidado, programas, políticas, ámbitos interministeriales, consejos federales, pactos federales. Esto es muy, estos son propuestas, digamos, en el caso de los consejos y los pactos federales, mesas locales, foros, consejos asesores y leyes nacionales. Son pocas las leyes de verdad nacionales que se han logrado en América Latina, pero ya hay 10 países que vienen avanzando en materia de política pública y que están considerando la presentación de proyectos de ley. La Argentina es un país que, como muchas veces lo hemos planteado acá, es un país que ha sido pionero en la región en materia de derechos sociales. Lo que hoy llamamos cuidados están inscriptos en la historia, por ejemplo, de la educación, con Sarmiento, sus salas maternales, ¿no es cierto?, sus lactarios, la etapa fundacional del peronismo con los derechos de niños y adultos mayores, acá, en la Constitución del 49, los derechos de las mujeres. Hace poco, y siempre cuento, una historiadora especializada en adultos mayores, contó que Evita en el 48, cuando fue a la conferencia por los derechos humanos, en el año 48, llevó el decálogo de los derechos de los adultos mayores y le dijo al secretario general exactamente que Argentina proponía incluirlos. Parece que el señor le dijo que el tipo, digamos, de declaración de los derechos humanos, así se llamó, no podía incluir, digamos, a las poblaciones. Así que ella se lo puso abajo del brazo, así cuenta la historiadora, ¿no es cierto?, y llegó a la Argentina y lo metió en la Constitución del 49. 60 años le llevó al mundo hasta tener la Convención por los Derechos de las Personas mayores. Cuán pionero que fue ese peronismo y cuán decisivo, ¿no? Porque si uno ve el derrotero después del golpe del 55 y las 18 años de proscripción y de retroceso para los derechos sociales, en esa corta democracia del 73-76 se logran dos leyes, la inclusión en la ley de contrato de trabajo, ¿no?, que Lucidez Centeno, de obligar a las empresas que contrataban mujeres a brindar servicios de cuidado para la primera infancia, y la ley de jardines maternales, que desde el movimiento de mujeres supimos llevarlo como bandera en todos los encuentros nacionales de mujeres. Entonces, haciendo una breve historia, porque podríamos hablar
un poco más de la transición democrática, digamos. Fue en la década ganada, en esos 12 años, donde hubo una continuidad de recuperación de derechos sociales y de cuidados, como siempre la reivindicamos, la citamos, la ley de la AUH, la ley, digamos, que significó ni más ni menos que universalizar los derechos previsionales, que impactó, digamos, fundamentalmente en las mujeres. El 75% de las mujeres se pudieron jubilar. Fue una ley, digamos, de género, digamos, no militada en una primera época, ¿no? Recordarán, digamos, que era la jubilación de las amas de casa, pero nunca imaginada. Entonces, durante esa etapa, todo ese proceso de recuperación de derechos impactó sobre las condiciones de vida y la disminución de la pobreza y de la indigencia y el bienestar fundamentalmente en nuestras sociedades. ¿Qué vino después? Lo que vino después fue esta etapa del movimiento feminista, de las grandes movilizaciones, y un hito que fue el paro de las mujeres. Paro que se promovió desde la Argentina, que se irradió internacionalmente, y eso, como siempre decimos con Lucía, fue el espaldarazo que nos dio para animarnos a proponer en el marco de la campaña electoral una comisión de cuidados en el Partido Justicialista que dialogara con el resto de las comisiones, y esta innovación que nos permitió Ginés significó para nosotras una herramienta de militancia muy importante. María Rosa, primera sección electoral, comisión de cuidados en todos los partidos justicialistas de las provincias argentinas, y mucho lobby, por poner un nombre fino. En realidad, un puñado de nosotras se dio a la tarea de explicar y de plantear la necesidad que esto tenía que ser central para la recuperación económica y para la recuperación y la reconstrucción de una sociedad más justa. Las dos cosas se podían vincular y las dos cosas se vincularon. Propusimos crear 1.200.000 puestos de trabajo. Yo sé que a veces esto suena, no gusta hablar de plata, hablar de puestos de trabajo, porque los cuidados es mucho más, como ya expliqué antes, pero creo que esa fue la mejor de las decisiones. ¿Por qué? Porque si hay algo que hemos aprendido en la militancia es que cuando hablamos de plata, cuando hablamos, ¿no es cierto? Acá ya terminamos. Y termino. Y a partir de ese momento fue recogido por el presidente, por el ministerio creado, digamos, se reconoció la propuesta, se reconoció también a las compañeras que hoy están conduciendo, y con mucha rapidez, y acá quiero felicitar a las Lucías, con mucha rapidez se crearon políticas intersectoriales a nivel nacional, con la creación de la interministerial, la participación de 15 ministerios y agencias del Estado, lo mismo en la provincia de Buenos Aires, ¿no es cierto? Las 100 medidas y la presentación del proyecto de ley que se propone institucionalizar todos estos avances y avanzar en la ampliación fundamentalmente de servicios y transformaciones que se tienen que dar necesariamente para todas las poblaciones. ¿Cuál es el desafío? Nosotras, con algunas de las que estamos acá hoy presentes, que no dejamos de militar, hace pocos meses decidimos, luego de la presentación del proyecto de ley de cuidados, de la que hablará seguramente Lucía, nos dimos a la tarea de presentar a la sociedad argentina un manifiesto de feministas, ¿no? Planteando los cuidados y la educación desde la cuna. Y termina así. El indicador del 51,4% de pobreza infantil es lacerante. Lo convierte en una verdadera catástrofe social. Se puede
y se debe resolver y es con inversión presupuestaria. La educación temprana es una política central de la protección social de la niñez y de la democratización del cuidado. Es una causa urgente. De esto habló mucho también la CEPAL. Es urgente y es prioritario. Es una cuestión de la justicia social, es una bandera que tiene que unir a todos los argentinos y argentinas y nunca más niños pobres en la Argentina. Entonces, los desafíos por delante. Nosotras como peronistas otra vez tenemos que convocar al conjunto de la sociedad. Esto es muy importante, no estamos hablando de una política más, de un programa social más, estamos promoviendo la generación de un nuevo orden social. Y eso requiere de enormes consensos, y eso requiere de importantes presupuestos. Con las condiciones en las que gobernamos, con las condiciones en que las compañeras recién nos planteaba María Rosa, ejercitan su condición de diputadas y diputados, sabemos que es muy difícil. Sabemos que es muy difícil. Por eso lo último es lo que nos decimos siempre, a militarlas. Gracias. Gracias, Virginia. Excelente tu reconto histórico, como vos decís, pero que nos da el marco y sobre todo el ubicarnos, ¿no?, en los avances. Siempre ha estado un gobierno peronista presente y el acompañamiento fuerte de las mujeres organizadas en la calle en cuantos avances podemos contar. Y hoy en ese decir de lo pionero que somos nuestros gobiernos, podemos contarles, por ejemplo, y que tiene que ver con todo lo que estamos diciendo, este programa de Casa Activa, que muchos de ustedes deben haber escuchado, que se están construyendo 2 en cada provincia, también con esta mirada absolutamente federal, que permite poder hablar de un hábitat integral para nuestros adultos mayores, así como fue pionero con el Decálogo de la Ancianidad en el 48 Evita. Hoy la Argentina es pionera, es única en la región de América Latina, que tiene una propuesta de hábitat integral de esta forma, en donde se comparte la parte privada, que es la vivienda, con la parte comunitaria, en espacios comunes absolutamente pensados para esa convivencia. Y en la otra propuesta que también estamos siendo pioneros es esto que recién nos preguntaban las compañeras, que son lo que se va a conocer como Casa Amor, que se van a hacer en todas las provincias de nuestro país, que tiene que ver con crearle estos lugares de alojamiento para niños, adolescentes y madres gestantes de situación de vulnerabilidad que tengan que hacer tratamientos prolongados, que puedan estar en un lugar y en donde se está implementando y diseñando y pensando un modelo de gestión, de operación, de administración que tiene la centralidad en las políticas de cuidado. Creo que esto también es algo para contarlo. Bueno, permítame porque si no vemos muchas concejalas ahí presentes en este marco federal. Estoy viendo santiagueñas, mendocinas, catamarqueñas, riojanas, bueno, siempre acompañando. Vamos a darle la palabra ahora a Lucía Porto. Lucía es abogada, recibida con honores en la Universidad de Buenos Aires, militante de la Cámpora y feminista. Fue diputada reelecta de la provincia de Buenos Aires por la primera sección electoral y consejera de la magistratura. Hoy es subsecretaria de Políticas de Género y Diversidad Sexual del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, el Ministerio de Mujeres de la provincia de Buenos Aires. Bueno, gracias. Hola a todas. Quiero decirles que Virgi me pidió la descripción larga porque yo me quedo militante. Si fuese por mí. Bueno, nada, en principio me pone... Claro, para la institucionalidad. Me retó Virginia, me dijo, a mí me mandás todo lo que hiciste en la vida. Así que, nada,
La verdad es que muy contenta de estar participando acá con ustedes de este ciclo de discusión y formación, ¿no? Y hacerlo de la mano de Virginia, de quien hemos aprendido tanto, todas, y en esta experiencia de estar caminando la creación del primer Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, una provincia que se destaca por sus complejidades, ¿no? Que tiene, le escuchaba recién el número, 51% cuando firmamos ese documento, y hoy estamos cerca del 60% de los niños, niñas y adolescentes de nuestra provincia están por debajo de la línea de la pobreza, un fenómeno creciente de infantilización de la pobreza, un fenómeno creciente de feminización de la pobreza, y en ese marco entender las políticas de igualdad, que son las políticas que me toca pensar a mí, junto con Estela Díaz, que es nuestra ministra, es necesario pensarlas en el marco de un proyecto redistributivo, ¿no? Entonces entendemos al tema de los cuidados en el marco de una mirada de la obligación de pensar políticas redistributivas para nuestro pueblo en este contexto de feminización e infantilización de la pobreza, y también de concentración de la riqueza en manos de las personas de siempre, históricamente, como lo decía muy bien Virginia, que habitualmente son varones, ¿no? Porque así como está la feminización de la pobreza, también hablar de la masculinización de la riqueza. Y en ese marco, en una provincia muy compleja, donde vive el 40% de los habitantes y las habitantes de nuestro país, con una tensión también en la disputa por la ciudadanía, ¿no? ¿Qué significa la ciudadanía y cómo dotamos de derechos a nuestros ciudadanos? Es que se crea el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad antes de la pandemia, porque todo se divide así, antes de la pandemia y después de la pandemia. Entonces, lo primero que hicimos acompañando el proceso nacional fue sentarnos en una mesa con los ministerios que creíamos pertinentes para tener un acuerdo de piso que es el cuidado es trabajo, ¿no? Y ese acuerdo de piso nos llevó a escribir documentos largos, después cortarlos, achicarlos, ponerles, sacarles, pero esa primera frase, el cuidado es trabajo, era la frase que necesitábamos que tuviese consenso, ¿no? Porque es un consenso político, como una declamación política por parte del gobierno de Axel, pero por otro lado también como un compromiso de política pública para tratar de homogeneizar en una lógica de sistema de cuidados políticas que están fragmentadas, que están disociadas, y sobre las que ni siquiera había una mirada clara respecto del etiquetado en términos presupuestarios. Esa mirada también se fue construyendo, el Ministerio de Hacienda fue armando un etiquetado en términos presupuestarios, un etiquetado que para mí necesita seguir siendo discutido, ¿no? Porque, bueno, tampoco meter todo en una bolsa para parecer un gobierno feminista, sino, para las compañeras concejalas que están también discutiendo sus presupuestos en este momento en sus consejos deliberantes, cuando hablamos de etiquetado, tener en cuenta no solamente la cantidad de plata destinada, sino la calidad, ¿no? Y cómo apunta esa política, no solamente a valorizar el cuidado, sino fundamentalmente a esta apuesta por la redistribución de la riqueza. Entonces, bueno, ahí discutimos, por ejemplo, si toda la inversión que se hace en el sistema educativo es una inversión en cuidados, si toda la inversión que se hace en el sistema alimentario escolar es una inversión en cuidados, porque los números son muy distintos acorde la calidad, ¿no? que le demos cuando vemos o cuando miramos la política pública, cómo nosotras valoremos eso en tanto haga parte obviamente, de favorecer la política de cuidados en términos más generales, pero sobre todas las cosas de apuntar a políticas de redistribución de la riqueza. Y en eso, esas políticas más focales de asistencia, bueno, también en algún punto tienen una mirada de consolidación, ¿no? Respecto de a quién se destina esa política y cómo. Entonces, bueno, siempre hay una discusión política en el fondo que se sigue dando y sobre la que seguimos discutiendo y sobre la que seguimos debatiendo respecto de cuál es el rol del Estado. Y a nosotras nos parece que, Virginia lo describía perfecto, cuando miramos la provincia, la verdad es que cuando pensamos cuidados, la compañera que es directora de línea que piensa específicamente en las políticas de cuidado es Claudia Lázaro, que ustedes la deben conocer porque debe haber participado de estos seminarios, conociéndola. Clau, cuando lo pensamos con Claudia, la verdad es que la
los primeros 4 meses o 5 nos mirábamos y decíamos, esto es agobiante, porque tenemos que pensar en la dimensión del trabajo, ¿no? Y entonces pensar que en la provincia de Buenos Aires hay sindicatos docentes a los que están afiliados cientos de miles de compañeras y compañeros. Entonces ahí ya tenemos una discusión, con Lucía lo discutimos un montón, cuando pensábamos los parlamentos que ellas nos proponían a nivel nacional, nosotros decíamos que lo hacíamos en una cancha de fútbol. ¿Cómo llevamos y cómo pensamos en un parlamento de cuidados solamente hablando de salud y educación, ¿no? Los dos sistemas públicos sobre los que estamos tan orgullosas y por los cuales tanto militamos, pero que también les cuesta por la formación profesional de quienes hacen parte de esos sistemas, pero también por la mirada del propio Estado, cuando piensan esos sistemas, reconocerse como parte de una política integral de cuidados. Y de hecho con las docentes discutimos un montón, ¿no? Respecto de si las docentes cuidan o no cuidan, y a mí la discusión me sigue pareciendo todavía muy válida, ¿no? Entonces por eso también apostar a políticas específicas de cuidado, en espacios específicos de cuidado, para infancias, para vejeces, para personas con discapacidad, es la tarea. En una provincia donde la restricción presupuestaria está clara, ¿no? Digamos, donde poner un peso en un lugar significa sacarlo de otro, y donde además la política está fragmentada hace muchísimos años, porque todo lo que tiene que ver con desarrollo infantil, vejeces y discapacidad, las políticas de asistencia están en el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, pero esas políticas no tienen ningún financiamiento para construcción de espacios, por ejemplo, y la construcción de espacios está pensada desde el Ministerio de Infraestructura, que en su mayor parte está financiada a nivel internacional. Entonces hay que discutir con los organismos internacionales respecto de qué política te quieren financiar, cuáles son las prioridades de los organismos, ¿no? Y ahora nosotros, además, Vidal nos dejó un megafinanciamiento internacional muy difícil de ejecutar, que a través de OPISU para urbanización de villas y asentamientos, SCAF, sí. Y ponerse de acuerdo en los términos y ponerse de acuerdo en los plazos de ejecución. Porque los plazos de ejecución, la verdad que han sido a lo largo de estos 2 años nuestro karma, ¿no? El plazo de ejecución, yo estoy construyendo la primera casa integral, la anunciamos con Opisu en Pilar, que es el lugar donde yo vivo, no por nada, fue una casualidad, y todavía hoy no pusimos un ladrillo, ¿no? Digo, entonces, ¿en dónde? En Gesell, pero no es Opisu, es Nación. Nosotros tenemos... bueno, puede ser. Nosotros con financiamiento internacional tuvimos... El municipio de Gesell es espectacular. Pero con financiamiento internacional estamos teniendo plazos de ejecución de 2 años y medio, 3 años. Porque aparte estamos todo el tiempo retasando. Retasando. Bueno, pero bueno, más allá de eso, que es una... Y los plazos de gestión. No, es que en el contexto inflacionario, la verdad es que las crisis de los cuidados en el contexto inflacionario se agudiza muchísimo, y eso para nosotros quedó muy claro porque además de apuntar entonces al mundo del trabajo y empezar a hablar con los 2 grandes sistemas que organizan la provincia, que son el sistema educativo y el sistema sanitario, y en el medio de una pandemia, ¿no? Decirle a quienes trabajan en el sistema sanitario que además hacen cuidados, ¿no? Y cómo poner en valor esos cuidados y todas las negociaciones y también esa política que pensamos de cuidar a quienes nos cuidan, y cómo pensábamos en equipos interdisciplinarios que acompañaran la crisis del sistema sanitario, y bueno, y cómo se invirtió en el sistema sanitario para poder darlo vuelta de cómo estaba. Esa fue toda una dimensión y toda una discusión donde el Estado tenía mucho para decir, porque en definitiva es quien rige sobre esos 2 sistemas, ¿no? Pero después empezamos a pensar en la dimensión del cuidado como posibilidad de las compañeras también de liberarse del tiempo, como decía Virginia, para poder ir a trabajar y acceder también a un salario que les permitiera bienes y servicios. Porque realmente lo que estamos viendo es que la feminización y la infantilización de la pobreza están pauperizando la calidad de vida de las personas, ¿no? Entonces, la calidad de vida de las personas, empezamos a tener, durante la pandemia, personas a las que tuvimos que salir a ver cómo hacíamos para pagarles el alquiler, ¿no? Para pagarles el alquiler, porque no estaban pudiendo salir a laburar, entonces había que pagar el alquiler. Y esa es una dimensión de los cuidados, que es la dimensión del hábitat, que en la provincia de Buenos Aires llegó a una crisis manifiesta, que fue la crisis de Guernica, donde tuvimos que pensar desde el Estado
de qué manera organizábamos este reclamo popular por un acceso al hábitat digno, donde la mayor parte de las personas que estaban en esa situación eran mujeres de hogares monomarentales. Entonces ahí dijimos, nos falta diagnóstico, y lo que hicimos fue pensar un informe que para nosotros ha sido muy relevante respecto de los hogares monomarentales y el tema de la prestación alimentaria, la cuota alimentaria, la obligación alimentaria, cada una según su marco teórico le dirá, pero en el Código Civil se llama la obligación alimentaria, que es este informe que está acá, y el informe de la obligación alimentaria nos dio que aproximadamente el 63% de los varones evaden su responsabilidad respecto del cuidado, y eso nos llevó a hablar de corresponsabilidad, ¿no? La idea de la corresponsabilidad. Y cuando empezamos a ahondar en todo esto en el medio de el resto de las cuestiones, ¿no?, que teníamos que hacer, pero cuando empezamos a hablar de corresponsabilidad, eso nos llevó a ahondar no solamente en lo que sucede a nivel de la organización de los cuidados a nivel intrafamiliar, sino también cómo los lugares de trabajo organizan las prestaciones de cuidado para que sus trabajadoras y trabajadores se puedan incorporar al mercado de trabajo en condiciones de igualdad. Y ahí pensamos dos cosas. Primero, una política de masculinidades, que es la primera vez que en la provincia de Buenos Aires hay una dirección de masculinidades que está trabajando con los varones en la lógica de la corresponsabilidad, no solamente con los varones violentos en situación de conflicto con la ley penal, que era como se venía trabajando hasta el momento, los famosos grupos de varones, sino con un abordaje desde la prevención y sobre todo desde la promoción con los varones, y a partir de los varones, los espacios donde los varones también discuten, debaten y se organizan con estos temas a partir de conformar una mesa sindical, una mesa con los sindicatos, donde permanentemente estamos debatiendo y discutiendo estos temas, con mayor éxito con algunos compañeros y con menores éxitos con otros compañeros, pero vamos avanzando, ¿no? Y ahí dimos muchas discusiones, sobre todo con los trabajos hipermasculinizados, ¿no? Por ejemplo, para nosotras es un éxito lo que hemos logrado con los señaleros del tren, que era una actividad, es una de las actividades ferroviarias que incorporaron compañeras en este último tiempo a ese trabajo, a partir de una acción que encaramos desde el ministerio. Y la lógica de la corresponsabilidad, súper lindo. Hoy tenemos muchas compañeras que están ya trabajando y cobrando su salario o en proceso de incorporación. Tuvimos en el medio un decreto de prohibición de contratar personas nuevas en el Estado Nacional, que nos complicó mucho la situación. Eso también me parece que tendríamos que mirarlo y ponerlo en agenda, porque me parece que podríamos pensar en alguna lógica de excepción. Yo no dejo de comprender la magnitud y la importancia que tiene la crisis económica que estamos atravesando y sobre todo los compromisos de la deuda del FMI que contrajo Mauricio Macri, pero tener una prohibición total de contratación en el Estado en un contexto de brecha salarial que no mire la situación especial de las mujeres y sobre todo de las mujeres a cargo de hogares monomarentales, creemos que es algo que sugerimos con humildad se podría pensar, ¿no? Cómo poder poner una lógica de excepción a ese decreto, sobre todo en estas que son empresas del Estado, donde hay una lógica de rentabilidad, ¿no? Digamos, más allá de todo. Y entonces ahí, bueno, y pensamos más en lo empresarial, hicimos un congreso del trabajo y género en San Martín, y en ese congreso de trabajo y género lanzamos corresponsables. Corresponsables es para nosotras una política a la que le ponemos todo para el año que viene. La idea nuestra es, a partir de un financiamiento, de distintas inversiones pequeñas, porque son el marco de lo que podemos hacer, que iremos trabajando con las empresas, ya sea la construcción de un lactario, la construcción o la financiación de un área común, por ejemplo en los parques industriales, para que exista un espacio de cuidado, o bueno, distintos proyectos que vamos a ir trabajando, que sea una excusa esta inversión para comenzar a trabajar, sobre todo con las pequeñas y medianas empresas, pero fundamentalmente con las empresas recuperadas, porque entendemos que en las empresas recuperadas hay un lugar fértil para la discusión política, ¿no? Porque estos compañeros se han organizado para defender sus fuentes de trabajo y comprenden entonces lo que significa el acceso al trabajo para el común de la población. Empezar a pensar ahí cómo invertimos desde el Estado para que empiece a haber una mirada de corresponsabilidad en los cuidados, donde también el sector empresarial se haga cargo
de la responsabilidad que le toca, porque la verdad que si hay generación de PBI a partir de los cuidados y no hay salario, alguien se está quedando con esa parte, y como Estado que tiene una mirada puesta en la redistribución de la riqueza, nos toca enfrentar de alguna manera esos intereses. Y también pensamos un programa que es el sello Igualdad, donde la cuestión de la corresponsabilidad es central. Es un programa tripartito con el Ministerio de Trabajo, con el Ministerio de Producción, donde las empresas, bueno, a fin de certificar con el Estado y por lo tanto tener beneficios en la contratación pública y también en el acceso a crédito, tienen que ir certificando etapas. Primero pensamos en toda una etapa que tiene que ver con el abordaje de las violencias al interior del mundo del trabajo a partir de la firma del convenio 190 y cómo eso impactó en la legislación provincial, pero después una segunda etapa donde se focaliza puntualmente en el acceso al trabajo, la brecha y las políticas de cuidado. Y bueno, y eso sí, ahí viene como un pedido, que es que tenemos que ganar las elecciones, porque si nosotros no ganamos las elecciones, nos quedan 9 meses para poder seguir, ¿no?, con toda esta política. Y yo les digo, compañeras, que nuestra mirada que pone el Estado de la provincia de Buenos Aires a pensar en la redistribución de la riqueza es muy combatida y muy resistida por los sectores de la oposición. Lo que hemos encontrado ha sido un Estado absolutamente desfinanciado, absolutamente desfuncionalizado, absolutamente burocratizado a fin de no poder ejecutar ni siquiera la plata que te viene dirigida para que vos hagas esto, ¿no? Ni siquiera eso. Una provincia muy compartimentada, muy fragmentada. Todos los acuerdos que hemos tenido que hacer han ido remando en contra de esta fragmentación del sistema, ¿no? Supongo que las compañeras que son concejalas, que también han visto cambiar de signo político sus municipios, sabrán cómo hay trampas administrativas que lo que van haciendo es dinamitarte y bloquear la posibilidad de que a partir de esto, a partir de una mirada, vos puedas tomar una decisión e impulsarla rápidamente, ¿no? Lo que nos está pasando es que tomamos la decisión, por ejemplo, les voy a contar, nosotros estamos hace 2 años trabajando con un decreto que tiene que salir todas las semanas, sale esta semana, que es el decreto de desendeudadas, ¿no? Que es una política de transmisión, de transferencia de dinero a las compañeras que se endeudaron para pagar la luz, el alquiler, el gas, durante el gobierno de Macri o durante la pandemia. Es una inversión multimillonaria, la plata la tenemos, el fideicomiso la hicimos, la ley la sacamos, y estamos ahí con contaduría, no sé qué, trabajando el decreto hace 8 meses. ¿No? Porque lo que nos pasa es esto, la fragmentación del sistema, lo compartimentado, y también el hecho de que hay una mirada, estamos entre compañeras, una mirada gorila, no, para mí fundamentalmente gorila, respecto a cuál es la función del Estado, sobre todo en lo que tiene que ver con los organismos de control, ¿no? Entonces, bueno, por eso digo, para nosotras es fundamental la militancia y también no permitir que nuestro propio proyecto político piense que nuestros temas le hacen daño al proyecto político, ¿no? Yo creo que algo de eso vimos en la última elección legislativa respecto de cómo había compañeros que decían, bueno, al final por hablar con la E perdimos votos, porque al final bueno, y la verdad, nosotros lo que estamos pensando desde los ministerios son estas cosas, ¿no? No estamos pensando exclusivamente en reivindicaciones de carácter simbólico, ni estamos pensando exclusivamente en políticas de vanguardias, aunque sí, aunque no las desconocemos y aunque las reivindicamos y las queremos, estamos pensando en políticas estructurales de fondo que hacen a la vida y a la calidad de vida de nuestro pueblo. Y a mí Virginia me enseñó que el peronismo es el único movimiento que ata la grandeza de la nación a la felicidad del pueblo, el único movimiento a nivel internacional. Y entonces, si nosotras estamos pensando en la felicidad del pueblo y cómo esa felicidad del pueblo se concreta en cada casa, y estamos viendo cómo nuestras compañeras no pueden salir de adentro de la pesadilla en la que están viviendo desde hace muchos años ya, porque son muchos años ya, donde no pueden llegar, donde de verdad están todos los meses al borde del desalojo, todos los meses al borde de que le corten la luz, todos los meses al borde de que le corten el gas, y vivir así, nos habla de la necesidad de la mirada
de nuestra perspectiva, de la perspectiva de los cuidados, cuando pensamos en un proyecto integral de gobierno, ¿no? Cuando pensamos en nuestros gobiernos. Y en eso yo creo que también nos habla de la importancia y de lo fundamental de tener espacios de toma de decisiones que dialoguen con los otros ministerios para que esta perspectiva esté puesta cuando pensamos, sobre todo, fundamentalmente, la obra pública. Porque cuando pensamos fundamentalmente la obra pública, ahí es donde podemos construir infraestructura de cuidados que quede para luego estar en coordinación con los municipios pensando cómo hacemos para que las compañeras accedan a esos cuidados en forma gratuita y puedan tener una vida autónoma, libre y con acceso a derechos. Así que bueno, ese es un poco el mapa de en qué andamos. Hay mucho más para conversar. Muchas de las compañeras concejalas son parte también de nuestra vía activa en los distintos miles de millones de espacios y consejos y lugares de encuentro que por suerte tenemos. Este jueves y viernes vamos a estar en Mar del Plata con el Congreso. Bueno, yo el jueves no voy a ir porque me voy a quedar acá, yendo a despedir a Eve, pero el viernes vamos a estar muy fuerte en el Congreso de Políticas contra las Violencias, porque también creemos que es parte de un sistema de cuidados en Mar del Plata, pensar en cómo también cuidamos a nuestras mujeres y a nuestra población LGBT que vive muchas veces inmersa en contextos y en situaciones de violencia que también les impiden desarrollar su vida libremente y que hacen parte también de una discusión vinculada a la redistribución de bienes, no solamente económicos, sino también a veces simbólicos, culturales y políticos. Así que bueno, gracias, y gracias por compartir este panel conmigo. No, al revés. Ay, no, no, 7:20 tengo eso. Pero ay, mira, son 7:20. Yo tengo una nota de radio y voy y vuelvo. Sale unos minutitos y vuelve. Muchísimas gracias, Lucía. La verdad que es un orgullo escuchar y saber que estas enormes compañeras están siendo parte, nada más, nada menos que el Ministerio de la Mujer, otro logro y otro hecho importantísimo en la vida de nuestras sociedades, ¿no? Y no sé, Judith, a vos no, te llama la atención lo del CV, pero nos va a ahora cuando presente a quien sigue, que es Lucía Sirmi, te cuento que sin pensar has armado un equipo interdisciplinario para políticas de cuidado. Una socióloga, que es importante para pensarlo, una economista para ver los números, una abogada siempre es necesaria, y una ingeniera para intentar construir. Así que... Totalmente. Ah, no, claro. No, todo esto es un CV muy resumido. Bueno, Lucía Sirmi, como decía, es economista. Acumulación de títulos. Y magíster en estudio de desarrollo en, un instituto, ya está. Trabajó en el diseño, me va a costar pronunciarlo, voy a quedar muy mal, entonces en un instituto internacional. Trabajó en el diseño y la coordinación del Progresar, así como otras políticas públicas. Lo importantísimo es que hoy ella es subsecretaria de Políticas de Igualdad del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad de la Nación. Así que, Lucía, te escuchamos. Ambas Lucías. Gracias, María. Bueno, un honor estar acá entre compañeras, con Vir, con Luz, María Rosa, Judith, todas, Marce, y muchas que están acá virtualmente, compañero también por ahí. Agradecerles el espacio y una invitación a una formación como esta que cruza dos cosas tan hermosas como el feminismo y el peronismo. Yo pienso que tengo que usar mi tiempo para dejar 3 ideas fuertes. Una es que esto es urgente, 2, que hay plata para hacerlo, y 3, que hay políticas para militar ya en relación a este tema. Y digo todo esto porque yo con preocupación veo que quizás nos pasamos toda la pandemia hablando de que había desigualdad en los cuidados, 4.500 Zooms, y después de repente pareciera como que con algunas cosas volvimos a foja cero, y de repente la política social se puede pensar sin hablar de los cuidados, y la política laboral está en otro lado, justo en sectores que donde si no pasa nada de por medio no nos van a contratar, ¿no? Son sectores masculinizados.
Y creo, porque veía también que el encuentro anterior trató de autonomía económica, que esta agenda es condición necesaria para avanzar en la autonomía económica. Es prácticamente una cuestión matemática, porque el día tiene una cierta cantidad de horas, y si vos tenés la mayor parte del día dedicada a los cuidados, o por lo menos una gran parte, o más parte que los varones, es materialmente imposible que en una sociedad que te pide que uses las horas de tu día para generar plata, y vos dedicas las horas de tu día para algo que no genera plata, no te empobrezcas, ¿no? Entonces, y atraviesa todo, atraviesa, que esto lo veíamos con los datos del mapa federal del cuidado que construimos, que los hogares con necesidades básicas insatisfechas tienen la tasa de intensidad del cuidado más alta, ¿no? O sea que ahí está conectado, que los hogares monomarentales tienen el doble de pobreza que el resto de los hogares, porque tienen mucha intensidad, una sola persona responsable, y encima no le pasan la plata, se puede decir cuota, obligación, no me pasa la plata, ¿no? Se le dice así en el barrio. Y además después que al final no te puedas jubilar, ¿no? Entonces, necesitas resolver primero los cuidados para que después poder avanzar en otros sectores, que claro que hacemos cosas al mismo tiempo, ¿no? Uno puede ir a romper paredes de cristal, techo de cristal, otorgar sellos. Bueno, con Marce llevamos adelante el programa Igualar, que trabaja en ese tema, pero esto es como neurálgico. Si no resolves eso, es medio difícil. Si no resolves los cuidados, es matemáticamente imposible que transformes la feminización de la pobreza, pero también, y esta es la parte más importante, y es la herramienta para decir esto es urgente, que resuelvas la pobreza en general, no la pobreza de las mujeres, porque si la pobreza está feminizada e infantilizada, es por esto, es porque vos no tenés infraestructura de cuidado, no tenés apoyos económicos para los cuidados. Y la verdad que esto no es algo nuevo para nosotras, las peronistas, porque si vos mirás la trayectoria del peronismo, en realidad hizo siempre eso, ¿no? ¿Qué hizo Evita? Y bueno, trabajó además específicamente con las poblaciones del cuidado, las niñas, las personas mayores, las personas con discapacidad y quienes cuidan, o sea, en general las mujeres, ¿no? Las enfermeras, ¿no? O sea, estaba siempre hablando, y explícitamente, porque de hecho lo hablaba, de los cuidados. Y después también cuando recuperamos todas las políticas de Cristina, estamos en lo mismo. Hizo políticas de justicia distributiva inmediata para esas mujeres que estaban cuidando, la UH, la jubilación, porque está todo un sistema previsional y laboral pensado para la trayectoria laboral de un varón, que no le interrumpe nunca, ¿no? Pero no es el caso nuestro. Entonces, con todo ese diagnóstico que yo creo que Vir lo hizo excelente, y no por histórica, yo odio esas categorías porque fíjense que los varones no se ponen nunca esa categoría entre ellos, nunca hay uno que es histórico. Tienen 90 años y compiten igual que el resto para cualquier cosa, pero nosotras sí, no, la histórica, esta es la territorial, esta es la académica. Un varón, si es académico, es un referente intelectual. Entonces, ojo, porque esas etiquetas las juegan entre nosotras, ellos no las usan, ¿eh? Entonces, yendo a qué es urgente, voy con esto, ¿no? Es urgente porque resuelve pobreza, es urgente porque genera laburo, genera trabajo, como decía antes Virginia, en una sociedad donde el trabajo está transformándose, esto genera trabajo. No es raro, ¿no? Por el mismo tiempo la Argentina dice, ay, ¿dónde están los puestos de trabajo? Y por otro lado dicen, no quiero abrir un centro de desarrollo infantil, no quiero abrir un espacio de cuidado porque después voy a tener que pagar salarios, ¿no? O no vamos a remunerar las comunitarias porque vamos a tener que pagar salarios. Y pero al mismo tiempo estás subsidiando una empresa para generar un puesto que no sabes en qué va a terminar, y por otro lado tenés una persona que ya está trabajando gratis, ¿no? Que por un par de pesos más la registrás, y la remunerás, y le das todos los derechos del trabajo. Entonces, esta agenda para nosotras es urgente, y lo planteábamos desde el Pacto Social por los Cuidados, desde el PJ, antes, digamos, de la gestión, y en la gestión lo que hicimos fue materializar un poco eso, mejorable, seguro, amplificado totalmente. Pero creo que es urgente, no solo por la cuestión de la social, la cuestión del empleo, sino también para la agenda feminista que viene, ¿no? Nosotras en nuestra diversidad nos agrupamos siempre hacia nuevas conquistas, y para todas las áreas de género, un ministerio provincial, área de género municipal, el área de género de un instituto, de un sindicato, siempre el desafío es ir hacia lo material, hacia donde se cocina el bacalao, que no es en general el área que nos dan, porque además nos dan áreas sin presupuesto, con poco presupuesto, ¿no? El Ministerio de las Mujeres de Nación tiene el 5% del presupuesto de desarrollo social, y además la vara de exigencia lógica, porque así somos como feministas, es 4 veces más alta que la que le aplicamos a cualquier otra área, ¿no? Entonces, el gran desafío para mí, para nosotras en este momento, es ir hacia esa agenda bien material, y ahí está la cuestión de los cuidados, que es material por definición. ¿Qué tenemos hoy para militar para ese tema? Voy ahí porque ahí me mira
Virginia, está obviamente la mesa interministerial. La mesa interministerial lo que nos hizo fue ir a esos lugares donde se define la organización de los cuidados. Acá está Judith, que estuvo por parte, y está por parte de AFIPE en la mesa interministerial. Nos permitió, por ejemplo, en plena pandemia, ir a decir, che, estás dándole apoyo a todos los sectores económicos y no le diste ninguno al de trabajadoras de casas particulares, ¿no? Se le dio ATP, Repro, pero a este sector, que encima muchas de las que emplean son a su vez trabajadoras, y nos llevó todo un año y algo más de discusión adentro del gobierno para decir, mirá que apoyame este sector como apoyaste cualquier otro. Te decían, bueno, pero no es el mejor trabajo para las mujeres. Bueno, es el trabajo que hay, vos al resto de los sectores saliste a apoyarlos como estaban. Entonces, ¿por qué justo acá te vas a poner más exigente? Hoy tenemos el programa Registradas, que sigue vigente y que subsidia el 50% del salario, hablando de las familias de clase media, no las de clase alta, que hay que ir a fiscalizarlas, tienen que cumplir los impuestos, y que encima ya tienen una deducción en el impuesto a las ganancias cada vez que registran una trabajadora. El programa Registradas está para una franja media y para monotributistas también, que necesitan registrar a su trabajadora y a su vez son empleadores, y a su vez son trabajadores ellos, ¿no? Y tenemos, y para lo que hacemos con la trabajadora es abrirle una cuenta bancaria, transferirle recursos directamente a ella, y además bancarizarla, que esto no es menor porque hay todo un mundillo que le encanta hablar de las mujeres y la inclusión financiera. Suena lindo, pero es muy peligroso, porque si vos incluís financieramente, o sea, le das crédito a las mujeres, pero no le das autonomía, derechos, antes, lo único que haces es endeudarlas más. Por eso me parece también muy importante el programa que mencionaba Lu. Entonces es muy importante que primero des los mismos derechos a bancarizar que cualquier otro trabajador o trabajadora, porque si no incluso después haces políticas o de descuento, etcétera, vía el mundo bancario, que se las utiliza la clase media, media alta, como es el ahora 12 o ahora 36, y no las termina usando las que más lo necesitan. Están registradas, está la mesa, está el mapa federal de los cuidados, que pueden entrar, que pueden buscar, ¿no? Que miran los lugares alrededor que tienen cuidados, y ese mapa, que es como un Google Maps, pero de cuidados, es también una excusa para trabajar territorialmente con todos los municipios y con todas las provincias, y es lo que estamos haciendo ahora, porque justamente la organización del cuidado se resuelve en lo local, y acá estoy que me está Virginia mirando lo local. ¿Por qué? Porque es esto, vos necesitas que esa mesa de cuidados medio que se replique. Mañana voy a la inauguración de la mesa de Lomas, justamente, que está haciendo lo mismo, y que las compañeras lo festejan porque un poco dicen, bueno, me das la excusa para que economía, que nunca le daba al área de género, se siente en el mismo lugar y discutamos. Nosotros con el programa Producir, Articular, Generar, estamos apoyando un poco eso. Vení, marcame en el mapa los lugares que no están registrados en ningún lugar. 2, construyamos acá espacio de cuidados, le ponemos la juegoteca, lo que fuera, el lactario, y después se reorganiza, pero es a nivel local que se necesitan esos apoyos. También porque pensamos así en los cuidados, es que hicimos una campaña nacional que se llama Cuidar en Igualdad, Necesidad, Derecho y Trabajo, que recorre todo el país, la iniciamos con Iris Pesarini, que también forma parte de esta comisión, y hoy sigue dando vueltas, hoy ya con políticas públicas que necesitamos militar. Una de ellas es el 179. Suena así, dicen, qué teórico, no sé qué es ese número. Es un artículo de ley de contrato de trabajo que este año reglamentamos tras un fallo, no nos vamos a llevar los laureles, pero tras un fallo que la Corte nos forzó, el Estado Nacional reglamentó que un espacio de trabajo que tiene más de 100 personas, no mujeres, tiene que tener un espacio de cuidado para la primera infancia, entre 45 días y 3 años. Si no lo tiene o no lo quiere poner, se puede asociar con empresas a 2 kilómetros a la redonda y ponerlo. No puede hacer eso, puede tercerizarlo en algún jardín ya existente. No puede hacer eso, subsidia a sus trabajadores y trabajadoras el 40% del gasto que tenga, o de una trabajadora de casa particular registrada, o de un espacio de primera infancia privado, pero habilitado. Entonces hacemos la triada, cuidamos a las trabajadoras, a los trabajadores y trabajadoras del establecimiento, a las de casas particulares y a quienes cuidan en el espacio de cuidado. Esto es importante porque como toda cosa que obliga al sector privado a pagar algo, si no la militamos, no va a pasar. Empieza a regirse a partir de abril. Esto puede ser muy transformador, compañeras, porque piensen que justo en esa edad de los niños, cuando hay mujeres que tienen niños en esa edad, la mitad está fuera del mercado de trabajo, porque es justo el momento donde no tenés quien te ayude, ¿no? Y aparte, imagínense qué revolucionario es que, porque ¿quién trabaja en un establecimiento de más de 100 personas en Argentina? En general, un varón, porque esto es un trabajo registrado, y en general además es una fábrica, una industria, una oficina.
Imagínense qué transformador es que sea el varón el que se lleve el niño menor de 3 años al establecimiento de trabajo. Da vuelta así. ¿Va a pasar en todo el país? No, porque el promedio, la heterogeneidad productiva de Argentina, y la mayoría no tiene más de 100 personas. Pero ¿qué es lo importante? Cada municipio en general tiene una empresa que con nombre y apellido la conoce toda la ciudad, que es la empresa que más contrata, la que más guita tiene, la que mueve el amperímetro en ese territorio. Bueno, cada compañera tiene que militar porque esa empresa, que además seguramente recibió un montón de plata del Estado para otras cosas, o sea, sin mirar, puedo decir que el balance de cualquier empresa tiene un montón de subsidio del Estado, en esta política puntual le toca poner la plata al sector privado. Y es también decir, el sector privado también tiene un rol en una organización del cuidado más justa. No hay nadie que se quede afuera. Me estoy pasando de tiempo, me autodoy este cartel. Ah, listo. ¿Voy bien? Bien. Perfecto. Entonces, eso con el 179, a militarlo, nosotros vamos a tratar también de comprometer empresas grandes que lo muestren pronto, y también porque es una política buena para ellos, porque esa visión tan cortoplacista de la productividad, de la inversión, no va a ningún lado, y yo creo que también como peronistas lo tenemos claro, porque nosotros creemos que hay un capitalismo que puede ser más justo y más ordenador. Y por último, me parece importante hablar de este proyecto de ley Cuidar en Igualdad. ¿Qué hace este proyecto de ley Cuidar en Igualdad? Que fue escrito participativamente con los parlamentos del cuidado de esta campaña que les conté, más instancias consultivas, más la mesa interministerial, más una comisión redactora que Virginia formó parte, más o menos tomaron la voz 3.300 personas en todo el proceso, y ese proyecto de ley lo que hace es decir que una organización del cuidado más justa es una cuestión de Estado, y que para eso tiene que haber mejor distribución adentro de la casa y mejor distribución en la sociedad. Para que haya mejor distribución adentro de la casa, la herramienta más transformadora que existe, no porque ahí nos quedamos como hogares monomarentales y estamos peor. La herramienta más transformadora que existe son las licencias por paternidad. No lo digo yo, sino que lo dice un poco la evidencia, que es que cuando los varones se involucran bien al principio del cuidado, la cosa cambia. Y las licencias tienen valor en muchos sentidos, no solo para quien las usa, sino para el imaginario colectivo, porque lo que pasa en la casa se decide afuera, en general. Y la sociedad espera algo, el mercado laboral lo reproduce, y la casa, el hogar arregla en función de eso. El hogar, que de paso el hogar es recontradiverso, la familia tipo no existe, es la minoría en Argentina y en todo el mundo, ¿no? Pero bueno, frente a esa diversidad, se plantea en este proyecto de ley licencias igualitarias, es decir, se agrega para las mujeres gestantes y las personas gestantes, pasamos a hablar directamente, un mes más del que existe ahora, con eso cumplimos con OIT, y además le damos el derecho de decir, bueno, la que gesta necesita irse antes del trabajo. Y para las personas no gestantes va creciendo cada 2 años en 15 días, hasta llegar a los 8 años de aprobada la ley, a 90 días posteriores. A las personas que adoptan se le dan 90 días desde ahora, desde que se aprueba la ley, porque aparte tiene un costo bajo, porque la probabilidad de tener una adopción es baja. Y además se crean licencias para monotributistas, porque en Argentina tenemos gran parte que trabaja bajo ese formato, o que no trabaja bajo ese formato, pero al incluir una asignación como una licencia por maternidad durante 3 meses adentro del monotributo social, es además un incentivo para entrar, porque hace la diferencia. Hoy hay muchísimas compañeras, hay que decirlo, que no ven el incentivo a entrar, por ejemplo, en el monotributo social, porque dicen, tengo que pagar, la obra social después no me va a funcionar, porque no me va a dar nada, entonces ¿para qué voy a ir? ¿No? Todo esto de las licencias es bueno para nosotras, porque nos discriminan menos en el mercado de trabajo, bueno para los pibes, porque tienen más gente que los cuidan, y hace que los varones se involucren más se distribuye, son obligatorias, son intransferibles, o sea, es una obligación del varón, y además es una inversión a largo plazo en este tema de que después se separen y piensen que se separan de sus responsabilidades de cuidado también, y de sus gastos de cuidado, ¿no? Y lo otro que hace el proyecto es decir, bueno, ya no es una cuestión familiar los cuidados, porque si es una cuestión familiar, entonces la calidad del cuidado que recibís depende del bolsillo que tiene tu familia, de cómo te llevas con tu familia, cómo está integrada, si viven en tu ciudad, todas cosas que no funcionan y que no son en clave de derecho. Lo que hace, y la otra parte del proyecto es crear un sistema de cuidados y decir, esto es responsabilidad principalmente del Estado. Entonces, va hablando de para cada población qué hay que hacer. Voy a las cosas más materiales. En el caso de personas mayores, lo que dice es que tiene que haber un sistema de cuidadores domiciliarios que acompañe los distintos grados de
de dependencia, de fragilidad de una persona mayor. Esto en relación con lo que planteaba antes también María, que se hace con un baremo. O sea, lo que se hace es una evaluación de cómo está la persona y en función de eso se da una cantidad de horas. Eso es importante porque hoy no existe, solamente lo consiguen las personas mayores que van a buscar un certificado por discapacidad y le hacen un amparo a la obra social. Que eso es un grupo muy chiquito, que tiene el acceso a la información para hacer todo eso. En cambio, así lo pondríamos en clave de derecho porque estaría obligado adentro del plan médico obligatorio. Después se crea un registro nacional de cuidadores y cuidadoras, pero particularmente con el cuidado comunitario, que es un desafío, porque adentro del cuidado comunitario tenés un montón de agrupaciones distintas que quieren cosas distintas acerca de qué significa reconocerlas o remunerarlas, pero sí lo que se plantea como un trabajo a mediano plazo, pero sí como una obligación, es que cada vez que el Estado pase plata a estos espacios, que lo hace todo el tiempo, porque subsidia cosas, subsidia mobiliario, comida, todo, salvo la remuneración de la trabajadora que está ahí. Se les da un incentivo, entre comillas. Después seguramente María Rosa me puede corregir o criticar. Pero sí lo que queda claro en ese proyecto, y esto fue esta propuesta del Ministerio de Desarrollo Social, es cada vez que se transfieren recursos, tienen que transferir recursos para las trabajadoras. O sea, hay que contar ahí los puestos registrados que no se están contando. Nuestra cuenta es que como mínimo entre cuidadores domiciliarios y trabajadoras hay 400.000 puestos de trabajo para generar. El tema de la plata, el meollo de la cuestión. No, entre los dos. Lo que pasa es que es difícil porque tenés que registrar los números también de cuáles son las cuidadas comunitarias, es medio, como decimos los economistas, cocina. O sea, hay que hacer mejor todavía esos números, por eso lo primero que hacemos en el proyecto de ley es un registro. El tema de la plata, que antes también decía Lucía, y los etiquetados son difíciles porque depende de qué consideras política de cuidado, puedes quedarte panza arriba o al revés, pensar que el cuidado, el Estado no hace nada. Hace poco INDEC, que sacó la nueva encuesta nacional de uso del tiempo, dice el Estado resuelve solo 1% del cuidado. Y yo cuando pregunté bien a los compañeros de INDEC, dije, che, ¿ustedes contaron los jardines públicos? No, no porque no son cuidado. Y, o sea, no son cuidado. No son solo cuidado, pero en la cabeza de una familia que está pensando en la organización del tiempo y quién queda con quién, sí, obvio que son. O sea, la verdad que te cuente, ¿no? Y lo mismo pasa en un montón de cuestiones de salud, que a veces la internación de alguien, más allá de que esté sanitariamente bien, en realidad te resuelve la organización del cuidado de esa persona. Está todo cruzado. Entonces, en el marco del proyecto de ley se dio la discusión. ¿Cuánto sale esto? Bueno, lo de las licencias, como máximo, o sea, al final del camino, en 10 años, en 8 años, sale el 0,14% del PBI. Para que se den una idea, la exención al Poder Judicial del impuesto a las ganancias, que ocurre cada año, es 0,16% del PBI. Así que fíjense que hay una decisión política en el uso de la plata, ¿eh? Acá no hay una cuestión. Y además, que la Argentina ya tiene como 5 puntos de déficit, entonces yo estoy hablando del 0,16. Mientras que no se trató, por ejemplo, este proyecto, van pasando otras cosas que implican plata, mucha más plata que esto. Así que, ojo, que no nos metan el perro, porque plata hay. Del otro lado, lo del sistema, las dos cosas que les conté, no es una cosa que empieza un día para el otro y llueven 4.000 personas que te van a pedir. No, porque tenés que formar a las trabajadoras, tenés que armar el registro. Es un gasto paulatino y también, como máximo, no te da de vuelta 0,14, no te da más de 0,14 del PBI. En la redacción del proyecto estaba contando, se dio la discusión de, bueno, ponemos un porcentaje del PBI, ojo, porque es fácilmente rellenable. Entonces, ¿hacemos un fondo específico y que nadie más toque, que no se toque la plata, que no sea para otra cosa? Estamos todas para eso, pero ojo, porque tenés que ir a buscar impuestos que no sean coparticipables. ¿Y qué impuestos te quedan que no son coparticipables? Que van al tesoro directo, no muchos. Por ejemplo, te quedan los derechos de exportación, que son el ombligo de la Argentina. Yo estoy para militar esa causa, seguro, pero hay que pensar también que lo perfecto es enemigo de lo posible y el momento político. Y yo fui muy crítica en la conferencia de la CEPAL, que estuvo espectacular y celebro, y la verdad que fue mucho más amplia que otras conferencias. Si bien uno dice una conferencia que me importa, es verdad, esto es un pacto regional feminista, y lo que queda escrito ahí le sirve a compañeras en toda la región para disputar agenda, no solo de igualdad, sino de diversidad, sobre todo porque todavía estamos en una región que prohíbe mucho la diversidad. Bueno, y hablaban en la conferencia de el financiamiento de los cuidados, bueno, que tiene que ser con impuestos progresistas, con intangibles, un montón de cosas que yo decía, están buenísimos, impuestos progresistas no, impuestos progresivos, ¿no? Que son, yo estoy re de acuerdo, también. Y los progresivos vamos a decir que son impuestos progresistas.
Sí, no, que penaba el uso del azúcar. Sí, son progresivos porque, porque le cobran más a las personas que más ganan. Yo estoy para todo eso también, pero digo, ojo de autoexigirnos para este tema un montón de cosas que no le exigimos a otros presupuestos de otras cosas. América Latina tiene impuestos, una estructura tributaria regresiva hace décadas, ¿no? Y a la Argentina también le pasa eso. Entonces, ojo, que van a ir a buscar que las cosas sean perfectas para que nos den presupuesto para esto. No. Entonces, ¿qué es lo que obliga a que exista presupuesto para esto? Y el grado de exigibilidad de lo que definimos. ¿Cómo se financia la asignación universal, si les pregunto a ustedes? Primero hubo con un préstamo y después, ¿cómo se financia todo? Con todo, con el Tesoro Nacional, como todo. Porque todo se junta, me voy a hablar así, que no le digas a lo de mi maestría, todo en la misma caja y después se reparte, no hay mucha vuelta. Entonces, lo que te obliga a los recursos es el grado de exigibilidad. Si yo hago un programa en donde no me obligo a que toda la población reciba las cosas, alguien puede llegar después y decir, no, este programa se cortó acá. En cambio, si yo digo, es por ley, esto es un derecho, esto está en el PMO, sos cuidadora comunitaria y te tienen que pagar, eso obliga a reenviar los recursos a donde corresponde. Entonces, me parece que ahí, como feministas, pero también como peronistas, tenemos que pensar en esa clave económica cuando pensamos esta agenda. Esta es una agenda de justicia social para nosotras. Y es una agenda que tiene que trabajar no solamente por la igualdad de género, sino justamente por la reducción de la pobreza. Este proyecto que les cuento es mejorable, seguro. Hay que tratarlo para mejorarlo, cambiarlo, no sé, las vueltas que le quieran dar, y no agota, porque esto es el marco general, pero después hay política, política y política que hay que seguir haciendo, y creo que dimos algunos ejemplos, no solo yo, sino también mi tocaya, de cosas que ya se pueden militar hoy. Pero creo que de vuelta, lo más importante para nosotras es pensar esto. Hay plata, es urgente, hay plata, es urgente, hay plata, es urgente. Si no, va a pasar, y acá me doy la licencia de hacer la crítica porque la he hecho también adentro del Estado Nacional, que de repente apareció un bono como el que apareció hace un mes, en donde vinimos hablando tanto de la feminización de la pobreza y hacemos una subselección de quién lo tiene que cobrar, que resulta que van a ser todos varones, porque es de 18 entre 64, que no perciban la asignación universal, que ya se la habíamos dado prioritariamente a las mujeres, y que no tengan ningún ingreso. Digo, no solamente va a ser todo para varones, además de que está focalizado, bueno, muchas cosas que se pueden discutir, sino que hasta vas a tener ahí adentro a los varones que no registran ningún ingreso para no pagar la cuota alimentaria. O sea, entonces, ojo, me parece que por eso ese esfuerzo de no quedarnos en el cuarto al lado, en la mesa del lado, es con esta agenda, es sobre estas cuestiones materiales, es con la economía feminista y es principalmente con esta agenda de justicia social, que es nuestro motor peronista, ¿no? Bueno, eso de mi parte, y a disposición para militar por este proyecto que creo que es urgente, que hay plata y que hay políticas. Gracias. O sea, como dijo Virginia, tenemos que organizarnos y militar. Fundamentalmente, sumemos eso. Bueno, no sé, Judith, si... Bien. Nos vemos. Algunas de las compañeras que están acá siempre lo que hacemos es que pasen en un papel para que después alguna de las panelistas lo responda. El tema que tiene una misma, un mismo eje, lo que está preguntando acá la compañera, que yo se lo pasaría a Lucía Porto, que es la que habló de la campaña en la provincia, y ¿querés que te lo lea? Sí, seguro. Porque está, claro, porque está muy focalizado. Es necesario comunicar y visibilizar los desastres económicos de Vidal, financiamiento de obras de infraestructura, deuda provincial en dólares, que negoció Axel, etc. Me preocupa perder la provincia nuevamente, soy de La Matanza, y la intendencia corre riesgo también, inmensa la campaña del PRO y de la derecha. ¿Cómo afrontar campaña 2023 sin obras de infraestructura en escuelas, hospitales, casas de abrigo? Y lo digo desde considerar una buena gestión del gobernador de la provincia.
Yo ahí discuto, me parece que tenemos que hacer es informarnos respecto de las inversiones que se han hecho, sobre todo en términos sanitarios. El sistema de salud de la provincia de Buenos Aires se dio vuelta, y en escuelas estamos así, arriba de las 100 construidas, se reabrieron las que Vidal había cerrado, y bueno, y también se planean para el año que viene. Bueno, hoy Axel salió muy clarito a la mañana con una explicación respecto de los nuevos contratos, los nuevos trabajadores y trabajadoras que va a haber en la planta del Estado. Primero hubo un pase a planta masivo, no quedaron en la provincia de Buenos Aires contratos sin estabilidad laboral. Todas las personas que están trabajando en el Estado hoy son planta transitoria o planta permanente. Se abrió un concurso muy grande para planta permanente y para cargos también de lo que se llama segunda apertura, que son los cargos de conducción de equipos. Y se planea incorporar 28.000 personas más. En esas 28.000 personas más estamos hablando de personas para el sistema educativo, para poder llenar estos espacios educativos nuevos, que son más de 100 en toda la provincia y que el año que viene se planea seguir abriendo, y también en las fuerzas de seguridad, más todo lo que ya se incorporó en hospitales para hacer frente a la pandemia. Así que me parece que lo que tenemos que tratar de mirar es la integralidad de lo que tenemos que comunicar, porque por supuesto en nuestro barrio la escuela puede estar destruida, eso también puede pasar, ¿no? Y en esto yo acá coincido, seguir hablando de Vidal me parece importante. Vidal está latente, ha sido un desastre para yo fui legisladora fue legisladora de nuestro espacio, del Frente de Todes, durante el gobierno de Vidal, y ha sido un desastre para la provincia de Buenos Aires, en términos muy celulares, ¿no? Como muy pequeños, pero ha definido cuestiones que nos van a marcar por la deuda pública de la provincia, seguro, pero además también todo lo que pasó por la desfinanciación de políticas estructurales históricas, la rotura también de los vasos comunicantes entre muchas de las instituciones provinciales, sobre todo los ministerios, con las empresas y con los organismos descentralizados, y también lo que hizo con el Poder Judicial, ¿no? Lo que el Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires está en estado absolutamente crítico. Creo que eso sí es una deuda, estamos acá entre compañeras, creo que sí es una deuda del gobierno nuestro provincial, pensar en las vacantes, en el acceso a la justicia. Esto que pasa con la cuota alimentaria en gran parte es un problema de acceso a justicia, y la compañera es de Matanza. Yo creo que en La Matanza debe haber 100 vacantes sin cubrir de jueces y juezas. Así que necesitamos compañeras que se reciban de abogadas, que después concursen, porque bueno, todavía el Poder Judicial es exclusivamente conformado por abogados y abogadas. Pero bueno, hay un montón de cosas para seguir charlando, y que después, cuando tengamos que salir a militar, tengamos la fuerza de defender un proyecto político del cual yo he estado orgullosa de ser parte en estos años de gestión, porque bueno, dio vuelta a las prioridades. En algunas avanzó más, en otras menos, pero las prioridades están en el marco de la justicia social y de la redistribución, y a mí me parece que eso nos tiene que poner orgullosas de lo que hemos podido hacer. ¿Está bien eso? Sí, está muy más que bien. Gracias, Lucía. Bueno, además de agradecerles a las compañeras, a las 4 aquí, maravillosas, que han venido a este cierre. Si en el chat hay muchos saludos, agradecimientos, yo se los voy a mandar, porque acá los compañeros lo guardan, para que ustedes después vean los saludos que les envían. Quiero reforzar esto que a partir de esta pregunta decía Lucía, el tema de visibilizar las cosas, las políticas que estamos llevando adelante, también es tarea de cada una de nosotras, digamos. Es nuestra, es la manera en que nosotros podemos aportar a que este proyecto nacional y popular sea efectivo, tenga continuidad, y el 2023 también podamos seguir profundizando estas políticas. Pero fundamentalmente, y les hablo también a las compañeras del chat, es la militancia de cada una de nosotras haciendo conocer esto. Está claro y coincido en que en muchos lugares no se sabe que está el programa Registrada, o el que está el igualdad, o que está el tema de los
de los varones morosos, de los padres, y que está este proyecto de Virginia que viene militando y trabajando. Es cierto que estas charlas contribuyen a eso, pero después está que cada una lo replique allí donde lo pueda, donde viva cotidianamente, digamos. No necesariamente tienen que ser, bueno, son todos saludos. No, y muchas gracias por los saludos, compañeras, sin duda. Esto nos permite seguir pensando en nuevas charlas, y como decía Virginia, cuando arrancamos ahí en el 2016 con las mujeres frente al ajuste, no sé si te acordás, con Alexander, sí, sí, lo hicimos famoso ahí, Alexander, pero bueno, realmente fue lo primero que pensamos con el macrismo, es el ajuste que afectaba específicamente a las mujeres, y ahí arrancamos con... Exactamente. Así que bueno, eso es uno. Lo otro, bueno, como ya dijo Paola cuando estábamos por arrancar, las esperamos a todas y vamos todas juntas el jueves a las 15:30 a la Plaza de Mayo. Por otra parte, quiero que visiten el aula virtual, están los materiales de las que hizo mención Virginia y Lucía. Vamos a subir también los materiales que nos manda Lucía, la otra Portos, pero vamos a seguir subiendo materiales, así que les pido que los vayan leyendo, trabajando, pensando, y también que completen la encuesta. Para nosotros es muy importante porque entonces para las próximas charlas, los próximos seminarios, tenemos muy en cuenta lo que cada una de ustedes nos diga en las encuestas. Y bueno, nada, a seguir, ves, no sabía lo de registradas. Bueno, con Lucía tenemos unas discusiones terribles pidiendo claro, que lo difunda, que lo promocione. Ahora, yo me di cuenta de otra cosa, no solamente con el registrado, sino con el de reintegro por el 15% de IVA a quienes van con tarjeta alimentar. Nadie lo sabe. Ahora, también sí, no. Y las propagandas que hacemos en difusión, porque hacemos de presidencia propaganda, la difusión, no se registran, no están. Entonces es nosotras que tenemos que decirle a la vecina, a esto, claro, vos tenés a alguien, como tenés la tarjeta alimentar, tenés el 15%. La fragmentación A ver, sí. y esto de libre pensadoras que somos es, bueno, salimos todas a nivel federal a hablar de registradas esta semana. Es el impacto que tiene de la masividad y que todas hagamos lo mismo, es lo que funciona. Bueno, salimos todas a hablar de cuidado. Hay que empezar, y esto solamente lo va a hacer el feminismo peronista, Totalmente. a armar una agenda potente que todas abracemos y trabajamos la unidad, pero también defendemos. Exacto, las cuestiones. Sí. Sí, igual esta semana salen al territorio desde el ministerio de distintos barrios. Sí. Eso es lo que quería señalar. Claro, tal cual. Y sobre todo en los pueblos o en las provincias donde tienen... tal cual. Sí. Sí, es el cara a cara. ¿Sí que decías? Lo eso mismo. Sí. También. Cierto. La de registradas, por decir, y también la de reintegros, digo, nadie sabe, digo, tienen que poner, bueno, en eso estamos. Lo estoy viendo con el tema de cuenta DNI de la provincia de Buenos Aires. El mejor socio es el comercial, ¿sí? Que pone en la puerta, la puerta es el 40%. Claro. Muchas veces pensamos en todos nosotras. Y me parece importante, nosotras y otros. Y esos otros que además se benefician con la volatilidad. Registradas, lo que genera es mayor circulación.
si vos estás trabajando registrada, no solamente tenés derecho vos, sino que tenés mejores condiciones laborales, mejor salario, paritaria de las compañeras de los sindicatos, de la OPAC. Bueno, todo eso necesita de una sociedad que se haga cargo. Me parece que ese es el desafío. Y el otro desafío que creo que estuvo bárbaro este panel es el tema de la agenda del feminismo. Porque pareciera que después de la IBE quedamos medio tecleando. Y la verdad, de la IBE de los 1000 días, me parece que la agenda es centralmente económica. Las compañeras en una reunión en La Matanza, que fuimos creo que con Estela Díaz, una de las compañeras dijo, y ahora, una compañera de territorio, y ahora con el fondo, ¿qué va a pasar con nosotras? Nuestro país tiene, y el peronismo tiene, una fuerte conciencia política sobre esa realidad que vamos a hablar. Y la agenda es, como decían las compañeras, centralmente económica. Totalmente. Acá hay una compañera, claro. Bueno, me gustaría rescatar lo que... Seguro. Es violencia, tal cual. Sí, sí. Bueno, voy a leerles solo una y después les mando todas las de Mariel Casentini, que viene a decirnos que las políticas públicas peronistas se las sostienen en un Estado peronista y también la comunidad organizada. Y también la comunidad organizada. La militancia de las políticas públicas es fundamentalmente garantizar los derechos. Por eso me parece que este es el mensaje de una de las compañeras que las escuchó a ustedes y creo que nos da esto de que tenemos que salir a militar y esta va a ser la garantía de que podamos tener un 2023 con nuestro proyecto y una Cristina Fernández de Kirchner que dejen de hostigarla y de seguir. Tengamos en cuenta que va increyendo su persecución, eso, violencia para el 25N, violencia política. En 2 semanas tendremos también algunas de las condenas, pero bueno, acá estamos firmes y este es el bastión y están bienvenidas todas para resistir y darle fuerzas a nuestra compañera Cristina en estos embates. Así que, sí, señor. Sí, y saben que también todos los años, aún con el macrismo, aún con lo que nosotros tenemos una peña de fin de año. Y este año la vamos a hacer también el 17 de diciembre, como es costumbre en el Club Ferro, ustedes han visto, siempre fuimos ahí. Y va a ser un buen momento también de encuentro y de darnos muchas energías para lo que viene en el 23. Así que ahí las esperamos. Igual a ustedes les voy a volver a mandar por mail, por fax, por todo, bueno, se van a enterar, pero vayan agendándose y la forma de adquirir las entradas y todo. Así que bueno, gracias, muy bien, Julián, muchas gracias.